Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer a este joven partido que nos haya invitado para hablar de laicismo. La verdad es que casi necesitaría una tarde entera, pero quien me invitó me concretó y me dijo: especifica el por qué es importante que un partido como nosotros, joven, de reciente creación y que se llama ecosocialista, recoja las reivindicaciones laicistas. Bueno, pues como estamos en plena crisis, y en la crisis se habla mucho de economía y se habla mucho de datos y de cifras, pues yo voy a empezar por cifras para ver si es importante o no el tema del laicismo. Teniendo en cuenta, y partimos del principio, de que yo aquí creo que el auditorio sabe algo del laicismo y que no es como el auditorio corriente, que nos suele confundir mucho laicistas con anticlericales. No somos anticlericales, no estamos contra la Iglesia, sino que estamos contra el Estado, que no es lo mismo. La Iglesia, al fin y al cabo, todo lo que hace, lo hace porque se lo consiente, y lo que tiene porque se lo gana. Los presupuestos generales del Estado de este año, los llamados presupuestos de los recortes, están fijados en 382.051 millones de euros, de los cuales la educación se va a llevar 2.270,900 millones de euros. La Iglesia, ¿cuánto recibe la Iglesia del Estado? Bueno, esto es un misterio. Esto es uno como esos misterios de la Santísima Trinidad. Nadie lo sabe, porque como no están obligados a declarar nada de los fondos públicos que reciben, ni de cuánto, ni de cómo los emplean. Ni con esta nueva ley de transparencia los van a obligar. Entonces, ha tenido que ser una ardua labor de periodistas, algunos de ellos del periódico El País, el que han empezado a trabajar sobre cuánto recibe la Iglesia por parte del Estado, y la sorpresa era que esa investigación, a medida que iba avanzando, iba aumentando la cifra, porque hace 4 años la cifra del país eran 6.000 millones. En nuestra investigación actual estamos en los 11.000 millones. Es decir, recibe el 47% del presupuesto de lo que va a recibir todo el Ministerio de Educación. Es decir, recibe el 4% de todos los presupuestos generales del Estado. Y está por encima de lo que va a recibir, según los presupuestos generales del Estado, investigación y desarrollo, que va a recibir 5.568, es decir, casi el doble de lo que se va a dedicar a investigación y desarrollo. Y también mucho más de lo que va a recibir el Ministerio de Agricultura, que va a recibir 8.400 millones. La Iglesia va a recibir 11.000. Entonces, ya solamente con esto empezaríamos viendo si es importante o no hablar de este tema. Pero es que hay mucho más, Si en este país hay un artículo de la Constitución que se viola todos los días y a todas las horas, no el único, por supuesto, es uno que dice, artículo 16, el Estado no tiene confesión alguna, porque ni la palabra laica ni la palabra aconfesional aparece en la Constitución, Esas palabras no están. Lo que sí está en la Constitución, solo se cita en la Constitución, solamente se cita a una entidad privada. No se cita ni a Endesa, no se cita ni a Bankia, no. La única entidad privada que cita la Constitución es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es una entidad privada de creyentes, no lo olvidemos. Aunque el Estado español, y luego veremos por qué, la considera vergonzosamente, la considera una entidad de derecho público.
Y esto es muy grave, los juristas saben lo que significa considerar a una entidad de derecho público, trae graves consecuencias. Bien, pues es que ese artículo 16 no culmina ahí diciendo el Estado no tiene confesión alguna. Punto y seguido. Tendrá en cuenta las creencias de los españoles para establecer las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones. Ahí se cita. Tendrá en cuenta las creencias. ¿Ha venido el Estado alguna vez a preguntarle a alguno de los que estamos aquí cuáles son sus creencias? Entonces, ¿cómo sabe el Estado las que tenemos? Pero es que además tampoco puede preguntárnoslas porque no estamos obligados a declararlas. La Constitución se metió en un berenjenal de contradicciones que no eran ni más ni menos que para favorecer los privilegios de la Iglesia. Privilegios que son muchos. No paga determinados impuestos, empezando por el IBI, cosa que hace años no se sabía en este país, y esto viene desde la transición. Pero hemos sido los laicistas y el movimiento laico el que ha ido avanzando y ha ido despertando todo esto. Y hay ayuntamientos que empiezan a aprobar mociones de que tienen que pagar el IBI como los demás ciudadanos. La mayor parte de los ayuntamientos han aprobado esas mociones como puro florero, después se olvidan de ellas. Pero ha habido otros ayuntamientos, como uno de aquí, de Galicia, de Moeiro, o como el de Mieres en Asturias, que dijo, no, esta moción hay que ejecutarla. Para ejecutarla tenemos que saber cuántas propiedades tiene la Iglesia. Y el Ayuntamiento de Mieres se pone a estudiar el catastro y descubre que en Mieres, solamente en Mieres, tienen más de 100 propiedades entre pisos, lonjas, garajes, fincas, que no están bajo la protección de los acuerdos del Vaticano y por lo tanto tienen que pagar el IBI. Y automáticamente ese ayuntamiento le ha girado el recibo porque lo tienen que pagar. Tienen el derecho de inmatriculación, como los notarios, es decir, cualquier propiedad que no esté en el registro, ellos pueden actuar como notario y emitir un certificado obligándole al registrador de la propiedad para que la inscriban a su nombre. El escándalo mayúscula fue que como no estaba inscrita la mezquita de Córdoba, inscribieron la mezquita de Córdoba a su nombre por el valor de 30 euros, que fue lo que costaron los impresos. Se le reconoce como una entidad de derecho público. Y se le reconoce porque se firman unos acuerdos de Estado a Estado. El Estado español reconoce al Estado Vaticano, pero es que el Estado Vaticano es un Estado ficción. No tiene ciudadanos. No es un Estado democrático. Nunca hay elecciones. No tiene parlamento. Y además no está reconocido en la Organización de las Naciones Unidas, porque para que un Estado esté en las Naciones Unidas tiene que aceptar la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el Estado Vaticano se niega a firmar la Carta de los Derechos Humanos porque no reconoce la libertad de conciencia, que es el objetivo principal de la lucha por el laicismo. Mucho más que la separación de la Iglesia y el Estado. Al final de mi intervención me referiré en el tema de lo que es la libertad de conciencia, o hablar un poco de ella. Es decir, mantiene y convierte a la Iglesia en una entidad de derecho público mediante la firma con unos acuerdos con un Estado ficción. Mantiene 15.000 catequistas que nos cuestan 500 millones de euros al año en la enseñanza pública y en la enseñanza concertada y así se convierte como tal en garante el Estado de una sociedad plural, se convierte en garante de lo que esos catequistas exponen en las aulas. Dándose el caso auténticamente escandaloso y vergonzoso de que el Estado paga y permite a unos señores en las aulas para que insulten al Parlamento. Porque yo tengo apuntes donde se dice que el Parlamento, que en teoría en un Estado democrático es el representante de la soberanía nacional, estos señores se permiten en las aulas decir que el Parlamento aprueba leyes que permiten el asesinato, refiriéndose cuando aprobó la ley del aborto. Y esto lo dicen en las aulas, y el Estado va y les paga para que insulten al Parlamento. Bien, pues
sea, estamos en estado a confesionar. Bien, tenemos capellanes castrenses, tenemos capellanes en los hospitales. Cuando un enfermo en un hospital, el médico entra este enfermo en coma, va a fallecer, una de las normas que tienen los hospitales públicos, los médicos de obligado cumplimiento, es llamar al capellán. Y será el enfermo el que diga sí o no, pero el médico tiene la obligación de llamar al capellán del hospital. Hay un tema muy silenciado, porque todavía no se ha desarrollado mucho, pero es un tema muy de fondo: el patrimonio artístico. En este país se tardó muchísimos años en tener una ley de protección del patrimonio artístico. En este país, que es uno de los 3 países europeos con mayor patrimonio artístico, empezando por Italia, Francia y España, en este país se tardó muchísimo tiempo en tener en los estudios universitarios la especialidad de Historia del Arte. ¿Y sabes por qué? Porque sabía la Iglesia que una vez que salieran las primeras promociones de licenciados en Historia del Arte, inmediatamente iba a salir la exigencia de la ley de protección del patrimonio artístico. Y con la exigencia de la ley se tendría que hacer el catálogo general. Y una vez hecho el catálogo general, se le controlarían los trapicheos que se ha traído siempre con la compra y venta, más venta que compra, de las grandes obras artísticas, de muchos artistas de primera fila españoles que los encontramos en los museos extranjeros. Y que si rastreamos el origen de las obras que están fuera, resulta que muchas de ellas han sido vendidas por la Iglesia. A más de que, evidentemente, siendo obras, muchas de ellas arquitectónicas, o de pintura, o de escultura, de su propiedad, por Bellas Artes tiene que aportar el Estado la conservación del patrimonio, pero luego ellos se encargan de sacar el beneficio. El beneficio, como la entrada a la mezquita de Córdoba, que cuesta 8 euros, que entran 1 millón de visitantes al año, y por lo tanto son 8 millones que no pagan absolutamente nada a Hacienda, pero que si hay que reparar la mezquita, la repara el Ministerio de Educación y Bellas Artes. Bien, lo mismo estamos con el negocio de la caridad. Venden el negocio de la caridad. Cáritas, y el que quiera comprobarlo que entre en su propia página, Cáritas, que no se debería de llamar Cáritas diocesana, sino Cáritas ciudadana, Cáritas solamente recibe un 2% de su presupuesto de la Conferencia Episcopal. El resto lo recibe de las organizaciones estatales, como pueden ser los ayuntamientos, o las autonomías, o las distintas consejerías, etcétera, etcétera. Pero ellos lo venden como si fuera la obra social y caritativa de la Iglesia. La Iglesia controla ya en este país el 35% de la enseñanza, más que en ningún otro país europeo, con un sistema de conciertos que ha sido un auténtico fracaso. El sistema de conciertos, el Partido Socialista en tiempos de Felipe González, cuando estaba en el gobierno, lo vendió como el método por el cual se garantizaba el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Que lo tienen y nadie se lo niega. Los padres, si somos defensores de los derechos humanos, tenemos que defender que tengan el derecho a elegir la educación de sus hijos. Pero ese sistema, el sistema de conciertos, ha fracasado. Primero, porque ha dado lugar a una educación que los padres la eligen, pero no es gratuita, cobran. Se ha terminado la gratuidad. Segundo, es un sistema que segrega con dinero público a los alumnos, teniendo en cuenta que muchos padres eso es lo que buscan, que mi hijo no se siente al lado de gitanos. Buscan eso y aceptan pagar también por eso. Bien, con dinero público se segrega y con dinero público se contrata a dedo a unos profesores de la concertada cuyos puestos de trabajo, si son con dinero público, tendrían que salir a otorgamiento en condiciones de igualdad y capacidad para todos. Es el director del centro concertado el que contrata. Bien,
El 35% de la enseñanza está concertada. Y recordamos que en 1984 hubo una sentencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Internacional de la Haya ha dictado, por lo menos que yo sepa, otras dos sentencias que dicen que los Estados no están obligados a concertar. No es una obligación. Y pueden buscar otros métodos para garantizar que los padres elijan la educación. Pueden buscarlos. Y los hay. Y los hay. Pueden elegir la educación y a la vez que sea gratuita y a la vez que el Estado no tiene por qué soltar un duro, porque el Estado lo que tiene que sufragar es la enseñanza pública. Bien, la ocupación de los espacios públicos se hace de forma permanente. Todos tenemos derecho a la ocupación de los espacios públicos, pero no con carácter permanente, con nuestros símbolos. Y así entramos que hay ayuntamientos, hay asambleas de comunidades autónomas que están en la mesa presidencial presididas por un crucifijo, como puede ser la Asamblea de Valencia, o la Asamblea de Aragón, donde el señor Belloc, conocido ministro de Justicia que fue y socialista, se empeña en seguir manteniendo el crucifijo y en haber dedicado una calle a Monseñor Escrivá de Balaguer en Zaragoza, y donde todos los años este señor se dedica a ir en procesión desde el ayuntamiento hasta la Basílica del Pilar, y no, todos los años tiene que soportar que un montón de gente laica le salga con carteles diciendo Zaragoza laica, ayuntamiento laico. Lo mismo hacemos en Gijón. Bien, todo esto me parece que son datos más que suficientes que vienen a demostrar que de Estado democrático nada de nada. Porque aquí se trata de manera diferentes a unos ciudadanos o a otros. A unos se les cobra impuestos y a otros no. Porque aquí el dinero no es para todos los ciudadanos, sino que hay una parte muy sustanciosa que se dedica a una entidad privada. Por lo tanto, de Estado democrático, nada de nada. Estamos ante un Estado confesional católico. Y eso hay que combatirlo, y hay que exigir la neutralidad del Estado. Y hay que exigir que el Estado sea laico, porque si el Estado no es laico, por mucho que nos lo endulcen, no es un Estado democrático. Y en eso estamos la organización Europa Laica, que yo no sé si es un movimiento social o no lo es, eso lo dirá la gente. Lo que sí tenemos muy claro es que los partidos no van a traer el laicismo, no lo van a traer. Los grandes del bipartidismo, por supuesto que no, pero estamos presionando y, bueno, algunos pues cambian de posición. Hoy tengo que defender y decir públicamente que Izquierda Unida con respecto al laicismo no tiene la misma postura que tenía hace 4 años. Tiene hoy una postura mucho más favorable, mucho más favorable. Pero que, sin embargo, la huelga de educación que va a hacer el día 24, estos dos grandes sindicatos han hecho un gran descubrimiento. Han hecho el descubrimiento, no la van a convocar por la escuela pública, la van a convocar por la educación. Jamás quisieron incluir la diabólica palabra de laica, no la quisieron incluir, y la convocan por la educación. Bueno, pues por la educación estamos todos, el señor Rouco también está por la educación. Y como también está en algunas cosas contra la LOMCE, porque resulta que el gran defensor de que los padres elijan la educación de sus hijos, ha dicho que ¿por qué según esta ley hay que elegir religión todos los años? Que con que la elijan una vez en primaria, así para toda la vida. Está también contra la LOMCE, sobre todo vemos también al señor Rouco en la manifestación. Y por supuesto, como para comisiones y UGT no existe conflicto entre pública y concertada, pues todos por la educación, todos. Europa Laica va a ir a la manifestación y a la huelga, juntos, pero no revueltos.